Hay una pregunta que todo católico tradicionalista se ha hecho desde la elección de León XIV. ¿Continúa realmente la enseñanza de Francisco o es algo diferente? En las últimas 48 horas han surgido dos respuestas, y ninguna es tranquilizadora. Al final de este video comprenderás por qué estas dos noticias no son independientes y por qué en conjunto revelan algo que va mucho más allá de los errores individuales. Quédate hasta el final. Comencemos con los hechos. El 17 de abril de 2026, en el estadio Japoma de Douala, Camerún, el Papa León XIV celebró una misa ante 120.000 fieles. El Evangelio de hoy habla de la multiplicación de los panes y los peces, uno de los milagros mejor documentados de todas las Escrituras, presente en los cuatro evangelistas. León XIV toma el micrófono y dice estas palabras exactas. La multiplicación de los panes y los peces ocurrió durante el reparto. Este es el milagro. La frase fue publicada por Gloria Dove, Novus Ordo Watch, Catholic Monitor y The American Catholic. Un sitio web tituló Leo niega el milagro de los panes y los peces por segunda vez. Los medios católicos guardan silencio. Y esa palabra tiene más peso que todas las demás. Segunda vez. Porque esa frase no es nueva. Francisco ya la había dicho. En el Ángelus del 26 de julio de 2015, el milagro no consiste en la multiplicación en sí, sino en el compartir. En el Ángelus del 29 de julio de 2018, la misma postura. En al menos 2 homilías en Santa Marta en los años siguientes. 4 ocasiones documentadas, siempre la misma frase. Detengámonos un momento. Esta no es una interpretación espiritual del texto. No es una lectura alegórica que enfatice el valor de la caridad. Es algo distinto. Es la sustitución de un acontecimiento sobrenatural por una explicación natural. El Concilio Vaticano I enseña claramente: los milagros no son leyenda, sino signos muy ciertos de la revelación de Dios. Los padres de la Iglesia, desde Agustín hasta Tomás de Aquino, siempre han enseñado que los milagros del Evangelio no son metáforas, sino la huella de Dios en la carne del mundo. Y hay algo aún más significativo. Esa multiplicación es el único milagro, además de la resurrección, presente en los 4 evangelistas. No es un detalle secundario de la fe católica, sino uno de sus pilares fundamentales. Pero hay un segundo hecho que usted tiene derecho a saber, y si cabe, es aún más inquietante que el primero. El 20 de abril de 2026, 3 días después de la homilía en Douala, el arzobispo Georg Gänswein concedió una entrevista a la República. Gänswein fue secretario personal de Benedicto XVI durante 30 años y estuvo a su lado todos los días. En esta entrevista, Gänswein afirma que Benedicto XVI nunca criticó las restricciones impuestas a la misa en latín. Añade que las diferencias entre ambos pontificados fueron complementarias y enriquecedoras para la Iglesia. Señala que no mucha gente se acercó a Benedicto para expresarle su preocupación por Francisco. Sin embargo, en enero de 2023, el propio Gänswein, en su libro Nada más que la verdad, había escrito algo completamente diferente. Había dicho que Traditionis Custodes había destrozado el corazón de Benedicto XVI. Lo había calificado como un punto de inflexión crucial, un golpe al intento de pacificación litúrgica que había comenzado 14 años antes. El cardenal Zen declaró públicamente en aquel momento: «Estoy de acuerdo con Gänswein». Rorate Caeli publicó la noticia en primera plana. Fue uno de los testimonios más importantes jamás difundidos sobre el funcionamiento interno del Vaticano. Entendamos quién es Gänswein y por qué esta contradicción es tan importante. No es un comentarista externo.
Es el hombre que compartió cada día con Benedicto durante 30 años. Hoy Ganswein es nuncio apostólico en los países bálticos, nombrado por Francisco, y hoy Ganswein dice lo contrario de lo que escribió. Hay un segundo nivel que considerar, y este es el meollo de lo que les prometí al principio. Estas dos noticias no son hechos aislados, son dos operaciones que apuntan en la misma dirección: borrar el pasado. Por un lado se reescribe la doctrina, por otro se reescribe la historia. El resultado es una narrativa coherente, un antes y un después que se asemejan cada vez más. Una iglesia en la que la tradición nunca ha tenido razón, en la que Benedicto siempre ha estado de acuerdo con todo. Una iglesia en la que los milagros de Cristo fueron lecciones de sociología. San Pío X tenía un nombre para este proceso: modernismo. En su encíclica Pascendi Dominici Gregis de 1907, escribió que el modernismo no ataca la fe de frente, sino que actúa desde dentro, reescribiendo el significado de las palabras. El milagro de los panes no se niega, se reinterpreta. El sufrimiento de Benito no se borra, se atenúa. La tradición no se suprime, se integra. La pregunta que se hacen hoy los tradicionalistas es sencilla. ¿Estamos presenciando la misma estrategia que Pío X ya identificó y condenó hace 100 años? La pregunta era: ¿quién está reescribiendo la Iglesia? La respuesta de la tradición es sencilla. No se trata de hombres, papas ni nuncios. Se trata de Cristo. El Evangelio no puede ser reescrito porque no pertenece a ningún pontífice, ni a ningún secretario, ni a ningún consistorio. Cristo multiplicó los panes. Los 4 evangelistas dan testimonio de ello, y ninguna homilía puede cambiarlo. Y el testimonio de Benedicto, su dolor por la misa en latín, el corazón roto del que habló Ganswein en 2023, no desaparece porque hoy alguien cambie su versión de los hechos. Ese sufrimiento está en el libro, está en las palabras del cardenal Zen, está en los recuerdos de quienes lo vivieron. Hay algo que ningún documento, ninguna entrevista, ninguna reinterpretación puede tocar: la misa de todos los tiempos, el evangelio de todos los tiempos, la fe de todos los tiempos. Eso pertenece a Cristo, no a los hombres. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.